San Ignacio encabeza los ejercicios espirituales con la oración del alma de Cristo, una oración antigua, medieval, que ya aparece en varios códices del siglo XIV, a la que San Ignacio tenía una muy especial devoción. Esta oración puede ayudarnos a los ejercitantes a situarnos en nuestra propia realidad para que desde ella nos preparemos a comenzar el proceso de los ejercicios espirituales día a día. Alma de Cristo, santifícame. Los problemas del alma, es decir, la falta de aliento, de estancamiento en la vida espiritual, la presencia del cansancio en la propia vida, el desánimo frente a la propia mediocridad. Entonces, alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Los problemas del cuerpo, cuando uno siente que el cuerpo es un estorbo y una dificultad, cuando se da la contradicción entre lo que se quiere y lo que se hace, entre los deseos y la realidad, cuando se comienza a constatar la falta de fuerza física y las correspondientes limitaciones. Entonces, cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Los problemas de tibieza, de demasiado cálculo en la propia vida, de egoísmo, de búsqueda de comodidad, cuando uno está consciente de la falta de generosidad y de la falta de mayor compromiso en su vida, en la falta de entrega y de la desolación, entonces, sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. El problema del pecado y de la falta repetida, las mismas caídas y recaídas, los malos hábitos, el engaño sobre la propia vida, otras veces un pasado que pesa demasiado y que aún nos hace sentir falsos y sucios. Entonces, agua de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Los problemas de dolor, de dificultades exteriores e interiores, propias y ajenas, la dificultad de controlar los propios sentimientos, los miedos, los aburrimientos, las tristezas, el temor frente a las dificultades y el horror frente al dolor y la enfermedad. Entonces, pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Los problemas de oración, es decir, cuando la misma oración se ha vuelto un problema porque la verdad es que no se cree del todo ni a fondo, o porque no se sabe rezar, o porque se siente que Jesús no escucha, o porque no se cree en la misericordia. Entonces, oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme. Los problemas de la superficialidad al darse cuenta que no se vive en profundidad, aún más que uno vive tal como es modelado por otros, que uno está demasiado condicionado, excesivamente esclavo de las circunstancias que lo rodean, que se vive sin coherencia y solo hacia afuera, sin profundidad y convicción, entonces dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me separe de ti.
Los problemas de la afectividad espiritual, cuando se comprende pero no se siente, cuando se predica pero no se aplica, cuando se predica pero no se conmueve, cuando la fe se vuelve demasiado fría, excesivamente racional, cuando la persona de Jesús se ha vuelto un concepto o una idea o una moda. Quizás hubo un pasado cuando uno gozaba en la presencia de la cercanía divina, pero ahora ha entrado la amargura, el cinismo para poder sobrevivir sin tener dolor y sin demasiadas preguntas. Entonces, no permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. Los problemas de una situación difícil y agobiante, cuando se siente que los demás se aprovechan de uno, cuando uno se topa constantemente con el egoísmo de otros, cuando da miedo ser el primero y atreverse para no hacer el ridículo, cuando la atracción por el poder, los aplausos, el prestigio, la riqueza se hace muy fuerte. Entonces del enemigo malo, defiéndeme. En la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Con un corazón abierto y vulnerable, con la valentía que da el saberse en la presencia de un Padre misericordioso, quizás en medio de las dudas que dejan el alma inquieta, colocarse delante de la presencia de Dios sin tratar de buscar respuestas en silencio, no hacer promesas, sino tan solo estar en su presencia desde la sinceridad de uno mismo. Amén, amén. Alma de Cristo, santifícame. cuerpo de Cristo, Sálvame. sangre de Cristo, Embriágame. agua del costado de Cristo, Lávame. pasión de Cristo, Confórtame. oh buen Jesús, Óyeme. y dentro de tus llagas, Escóndeme. No permitas que me aparte de ti. del enemigo, Defiéndeme. en la hora de mi muerte, Llámame. y mándame ir a ti. Para con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Pasión de Cristo, Confórtame. oh buen Jesús, Óyeme. y dentro de tus llagas, Escóndeme. No permitas que me aparte de ti. del enemigo, Defiéndeme. en la hora de mi muerte, Llámame.
Combate hacia la conversión. Día 16. Semana 4. La encarnación. Después de haber renovado la decisión del seguimiento de Cristo, se profundiza en el camino de conocer interiormente a aquel a quien se sigue. Es la dinámica de conocer mucho mejor para profundamente servir con mayor liberalidad. Petición de gracia. Pedir crecimiento en la fe para mejor servir e imitar al Señor Jesús, el Cristo. Ignacio invita al ejercitante a contemplar, oír, ver, tocar el misterio de la encarnación, es decir, cómo las tres personas divinas miraban el mundo y todos sus habitantes y cómo viendo que todos descendían al infierno, determina desde la eternidad que la segunda persona se haga hombre para salvar al género humano. El ejercitante es invitado a entrar en la conciencia de Jesús en su corazón de hijo, en el modo en que él vive su misión mesiánica de salvación. Contemplar a la persona de Jesús para identificarse a Él por medio de una compenetración afectiva que nace de una mirada de amor. En la contemplación hay que dar un espacio para que el mismo Jesús modele el corazón humano o, según sus elecciones, sus caminos. Es ser como Jesús, pero a partir de Él mismo y no según las proyecciones humanas. La mirada divina y humana, día 16. La visión ignaciana presenta a las tres personas de la Trinidad, mirando la historia humana con ojos compasivos. Si en la creación la decisión divina fue unción, la de hacer al ser humano a su propia imagen y semejanza, ahora hay una opción de iniciar un proceso de recreación de la humanidad mediante la encarnación del Hijo. El inicial hagamos se convierte ahora en salvemos. Dios, por amor a la humanidad, sale de sí mismo asumiendo condición humana. Dios recrea la humanidad desde ella misma, asumiendo la fragilidad y las limitaciones para ofrecer su proyecto de salvación. Este proyecto autentica la liberación al hombre y a la mujer. Ignacio subraya que esta opción divina, una opción que incluye hacer en suma pobreza un nacimiento y al cabo de tantos trabajos de hambre, de sed, de calor y de frío, de injurias y afrentas, para morir en Cristo. Esta opción es para mí. Hay distintas maneras de mirar la humanidad y la historia,
Pero para la criatura, la visión decisiva es la de su creador. Y Dios mira a la humanidad desde su fragilidad, desde su pecado, para regalar salvación. Dios no se desanima tampoco ni se arrepiente de su creación, sino por el contrario, renueva compromiso y alianza con la humanidad. En la compañía de Dios Padre Creador, en presencia de Jesús encarnado y abierto a la inspiración del Espíritu Santo, el ejercitante está invitado a mirar su mundo, la realidad que lo rodea, con ojos compasivos y llenos de esperanza. Una esperanza que no brota como resultado de una negación de la realidad, sino que nace al reconocer que Dios se la puede con la humanidad. Una esperanza que se fortalece porque en la mirada hay capacidad de compadecerse frente a lo malo, pero también animarse frente al bien presente. Desde Dios el ejercitante está invitado a asombrarse frente al pecado, la pobreza, la desigualdad escandalosa, el deterioro del medio ambiente que cada vez afecta más a todos los habitantes, la droga, el SIDA, el clasismo, el racismo, el crimen organizado, la corrupción, la creciente violencia, la incapacidad de enfrentar el pasado con verdad y justicia, el alcoholismo, la dificultad del acceso a una buena educación y la salud, y un lamentable y largo etcétera. Pero también uno conoce tantas personas generosas en su pobreza, abnegadas en su entrega cotidiana, sacrificadas para dar a otros lo que a ellas mismas jamás tuvieron. Lamentablemente, tanto bien y tanta santidad en lo cotidiano no llega a ser noticia, ni siquiera es reconocido por otros. Saber reconocer el bien y alentar esta vida oculta de tantas personas constituye un auténtico deber cristiano. La mirada predominante en la sociedad sobre la humanidad es radicalmente distinta porque la sociedad piensa de otra manera. En una ocasión, Oscar Wilde, en 1854, dijo que vivimos en una sociedad que sabe muy bien el precio de todo, pero no conoce el valor de nada. Precios y valores, una sociedad en la que predomina la preocupación por la lista de precios y se tiende a olvidarse de las tablas de los valores. Si por una parte el precio es la cantidad en que se estima, se tasa una cosa, por otra parte, el valor es el alcance de la significación o importancia de una cosa. En la sociedad actual de precios se olvida la escala de valores y lo trágico es que son los valores los únicos que pueden dar sentido a la vida. Se está buscando más el gusto que el sentido, el cómo que está desatendiendo el por qué.
Es el placer del momento y de lo inmediato por encima del significado del momento a largo plazo. Nunca una sociedad caminó tan deprisa hacia ningún sitio porque preocupa el cómo se vive, pero no se pregunta por el por qué se vive. Albert Einstein comentó que en las épocas anteriores el ser humano tenía claridad de metas, pero pobreza de medios, mientras que en la sociedad actual existe abundancia de medios, pero ausencia de metas. Si la vida pierde sentido, un sentido que da coherencia y profundidad en el existir, de poco sirven los esfuerzos para mejorar. Una sociedad sin valores entra en un camino sin rumbo. Está ganando en comodidad, en rapidez, en abundancia, pero se está perdiendo el alma de la sociedad, es decir, el sentido profundo de la vida y de las cosas. Solo los valores, las metas otorgan sentido a la vida. Los precios solo indican el poder adquisitivo, el cuánto cuesta, pero jamás señala su valor. Si vale la pena, el por qué, el para qué. Solo el valor de peso y orientación a lo que se hace como expresión de lo que se es. El ser cristiano, el ser misionero no exime de esta medida humana. En primer lugar, uno es persona humana, hijo de su época. No se está hablando de otros, sino de uno mismo. Esta mirada está muy presente dentro de cada uno, porque hemos nacido en ella y hemos crecido en ella. La pregunta es si se está contagiado por esta mirada, pero no es fácil responder con honradez. A veces la cabeza piensa de una manera debido a la forma en que ha sido formado, en que ha sido recibida, pero el corazón se dirige por otra manera, ya que somos seres humanos. Muchas veces uno se descubre adulto según los criterios humanos, la preparación y la capacidad, pero totalmente niño al ser confrontado por las palabras del Evangelio. Una posibilidad es debilitar el significado del Evangelio para acomodarse al modo de pensar de la sociedad, pero otra alternativa es abrirse al Evangelio y dejarse cuestionar por su palabra. San Pablo en la carta a los romanos advierte, no se acomoden al mundo presente, antes bien transfórmense mediante la renovación de la mente, de forma que puedan distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Romanos 12, Dios. Por ello invita a que se tenga los mismos sentimientos de Cristo.